Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo, trayendo un fanfic misterioso, con terror y suspenso. Espero que les gusten y créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscríbete. Yo me retiro, que tengan un buen día, tardes o noches, los vemos, chao. Capítulo 11. Un final trágico. La situación interior se intensificó aún más. La niña solo podía observar la situación impotente, aterrorizada e incapaz de hacer nada, mientras Maud la abrazaba con fuerza. También tenía miedo, pero mantuvo la compostura para proteger a su hermanita. El unicornio no solo era un psicópata loco, sino una criatura depravada y asquerosa. Lo demuestra pasando mágicamente su cuchillo muy cerca de la entrepierna de la dama, mientras se aferra a ella de forma mórbida y la olfatea de una manera sucia, repugnante y repugnante. Theodore, déjame decirte algo, nunca tuve la oportunidad de divertirme con todas esas mujeres antes de acabar con su miseria. Siempre les engañaba para que se acostaran conmigo, y cuando llegó el momento de la verdad, les sorprendí de repente, sin darnos esa oportunidad de disfrutar. Reconozco que me gustó mucho y que lo consideré más placentero que simplemente tener sexo, pero llega un momento en el que piensas que no está de más probarlo solo una vez. Lo justo sería, antes de acabar con ellos, ofrecerles algo de diversión, así que considérate afortunado. Vas a morir, pero muy feliz. En resumen, tenía la intención de tener sexo con esa chica, para encontrar satisfacción sexual en lugar de la muerte. Si dependiera de ella, lo aceptaría, pero no es tan sencillo. Apple Sweat, eres asqueroso. Hay chicas aquí, por favor. Theodore, bueno, tienen que aprender. Algún día tendrán que saber cómo funciona la reproducción. Y necesitan aprender ahora mismo que las mujeres no son más que objetos para agradar a los hombres, y que su autoridad no vale nada porque son débiles. Si nadie se lo dice, más les vale ver la realidad por sí mismos. Apple Sweat. No, por favor no. Empieza a gritar de desesperación al sentir que la van a obligar a actuar como nunca en 1.000.000 de años, ni por todo el dinero del mundo, delante de menores. Mientras Theodore estaba a punto de empezar a hacer lo suyo, la pobre Pinkamena, al ver que no podía hacer nada, se sintió completamente inútil y no hizo más que lamentarse. Pinkamena. No, por favor, no, ese dulce no. Empieza a llorar y se aferra al pecho de su hermana. Esa sensación de querer ayudar a alguien necesitado, pero saber que no puedes, es horrible. Ese tipo lo hizo todo. Mordió su cuello, lamió su pecho, seguía oliéndola, manoseándola, pegándose más a su cuerpo y otras cosas asquerosas que no hay que mencionar. Fue una escena difícil de ver, y sabíamos que si las cosas seguían así, acabarían degenerando en algo muy sórdido y desagradable para esa mujer. Y parece que alguien ya había encontrado ese momento demasiado y no dudó en actuar. Pónganse. MMMH. No soporta la tentación de ver cosas tan repugnantes y se lanza con todas sus fuerzas contra Teodoro por detrás, aprovechando su distracción. Hasta que finalmente hace algo después de mucho tiempo en pánico, sin poder pronunciar ni una sola palabra. Quizá habría soportado verle agredir a las niñas y maltratar a la señora, pero nunca, jamás habría tolerado ver una escena de violación y que las niñas la presenciaran así. Sin dudarlo, se lanzó sobre él y empezó a golpearle repetidamente, usando su propio peso para inmovilizarle durante un rato. Esto hizo que el sospechoso perdiera la concentración y soltara a Sweat tras ser atacado. Incluso se veía como lo tenía por el cuello, con la intención de estrangularlo. Maud y Sweat estaban casi sin palabras ante lo que estaba ocurriendo. A pesar de un acto tan heroico, fue, con diferencia, una mala decisión. Theodore, no deberías haber hecho eso. Aplastamiento. Pónganse. MMMMHHH Max.
Todo lo que siente es un dolor intenso por toda la cara, y como no puede gritar, solo puede emitir sonidos ahogados con la garganta por el dolor y el sufrimiento. Lo último que sintió antes de morir fue verse ahogándose con su propia sangre, caer boca arriba, incapaz de respirar y convulsionar hasta morir. Solo despertó a la bestia provocándola. No lo llaman Massive Tropfle, para nada en el mundo. Usó su magia no para escapar, sino para levitar el cuchillo a una altura considerable y empezar a apuñalar donde antes había una boca. Después de 5 puñaladas, no se le ocurría mejor forma de terminar que hacer una parodia asquerosa de la boca del tipo, cortándole la piel con el mismo objeto que si estuviera picando un trozo de pollo u otra carne de algo. Una buena cantidad de sangre empezó a fluir en cuanto se hizo una herida tremenda, tan desagradable y exagerada, que todo lo que había dentro, incluidos los dientes y la lengua, acabó cayendo al suelo porque no había soporte para sostenerlos, formando un charco negro de sangre de la víctima. Murió ahogado en su propia sangre, de una forma horrible sacada de las peores pesadillas. Sweat y Maud quedaron impactados por la masacre, porque la fría forma en que fue asesinado es difícil de describir y solo quienes la vivieron saben lo que se siente, pero más que nada, Maud, que una niña de 10 años presenciara un asesinato a sangre fría era demasiado para ella. Estaba tan impactada que ni siquiera apartó la mirada, ni siquiera después de verlo caer al suelo y morir. Pincamena. ¿Qué pasa? Maud. Nada, Pincamena, está bien, no te preocupes, quédate aquí conmigo y no mires. Pincamena fue la única que no presenció la masacre, ya que su hermana mayor se tapó los ojos. Solo escuchaba lo que estaba pasando, y fue más que suficiente para dejarla aterrorizada y conmocionada. Aunque Maud estaba profundamente afectada y probablemente traumatizada, podía soportarlo hasta cierto punto, pero no Pincamena. No debería tener que ver esto. Incluso ver el cadáver era aterrador. Maud nunca en su vida se había sentido tan asustada y con una expresión tan evidente de pánico en la cara, comparado con hace unos minutos. Ahora sus niveles de estrés e incomodidad eran muy altos. Para entonces, los guardias reales ya habían identificado la casa por el pequeño grupo de ponis reunidos allí. Notaron que era bastante antiguo y en mal estado comparado con los demás, como si no hubiera estado habitado en décadas. Por supuesto, era un unicornio amarillo anaranjado como el que estaba aquí y entró en esa casa hace un tiempo, pero no lo hemos visto salir, solo algunos participantes y nada más, pero no los demás y llevan ahí un tiempo. Uno de los testigos respondió para confirmar la versión de quienes mencionaron este detalle. No había vuelta atrás. General. Vale, Santi, quédate aquí con la familia y vigila la zona. Entraremos a investigar. Además, asegúrate de que nadie se acerque. Santi. Sí, señor. Las cosas se pusieron más interesantes y más inquietantes cuando los guardias decidieron dejar de ocultar sus identidades y ponerse sus trajes reales. Para quienes conocen el mundo de Equestria, es importante saber que si esto ocurre en un pueblo tan remoto, significa que la situación es seria y complicada. Cloudy, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay guardias reales en Aplelosa? No entiendo qué está pasando, señor, ¿dónde están mis hijas? Su preocupación, y la de todos los demás, era de esperar. Nadie en 1.000.000 de años habría anticipado algo así. En pocas palabras, no era nada normal. Santi. No se preocupe, señora, eso es lo que estamos haciendo. Solo nos aseguramos de que todo esté en orden. Para eso nos entrenaron. Estas son solo medidas de seguridad. No va a pasar nada malo, así que no tienes que preocuparte, te lo prometo. Era una mentira descarada, pero muy necesaria. Una vez que los otros 3 guardias estuvieron listos y se dirigieron hacia la entrada, absolutamente todos los Ackles presentes quedaron atónitos y sorprendidos por su presencia, y no dudaron en apartarse para dejarles pasar dentro de la casa, como muestra del respeto que tienen por la realeza. La gran mayoría estaba intrigada y curiosa por esto, sin saber claramente la gravedad del asunto. Theodore. No lo entiendo, simplemente no lo entiendo, y nunca lo haré.
¿De qué sirve luchar por vuestras vidas si al final todo no sirve de nada? ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo? Nos discriminan por esto y aquello, cuando lo único que queremos es la salida fácil, pero como siempre, la desesperación de los débiles conduce a estos errores. Dejad de fingir que sois superhéroes que pueden hacer cualquier cosa, alicornios poderosos que pueden lograr cualquier cosa. Acepta tu destino tal cual es y deja de decir tonterías. Ahora solo quedaban 3 contra 1, solo 2 chicas sencillas y una chica, y la sola idea de que una de ellas fuera la siguiente era aterradoramente intrigante. Apple Sweat, ¿por qué haces esto? ¿Qué ganas matando a personas inocentes y secuestrándolas? Y especialmente involucrando a los niños, ¿qué daño te hicieron para merecer un destino tan cruel? Theodore. ¿Y quién te dijo que para querer hacerle algo a alguien necesitas recibir algo malo de esa persona? El mal siempre está ahí fuera, y no siempre es por venganza, simplemente lo hace porque se siente así. Apple Sweat. Pero hablo de ti, solo quiero saber, ¿por qué? Casi llorando. Theodore. Eso es demasiado fácil. Mira cucarachas y otros insectos, por ejemplo. Los matamos sin razón aparente, y no sentimos arrepentimiento ni culpa, porque sabemos que son solo criaturas insignificantes que no sienten nada. Así que, si esa misma lógica se aplicara a todos los seres vivos del mundo, créeme, viviríamos en un mundo más sano y civilizado, libre de prejuicios y miedos. Apple Sweat. Así que según tu lógica, ves a los demás como simples insectos inútiles, te sientes superior y por eso los matas. Theodore. Sí, y no. Veamos. Sí, por supuesto que hago esto porque obviamente ninguno de vosotros es rival para mí, y sois solo unos ponis sensibles que no soportan la puñalada de un simple cuchillo cuando hay dolores mucho peores. Y no, porque considerando que fuiste tú quien me llevó al límite, me vi obligado a ceder a esto, así que no me queda más remedio que mataros a todos. Así de sencillo. Le dedica una leve sonrisa, pero asquerosa y cínica, como si fuera lo más normal del mundo. Apple Sweat. Así que solo tú decides quién merece morir, cómo y cuándo. ¿Pero por qué? Theodore. Solo te hago un favor, querida, sacándote de este sufrimiento en el que estás. Además, lo que hago es, con diferencia, lo más aterrador que verás comparado con lo que hay ahí fuera en Equestria. Solo soy otro loco más entre la multitud. Apple Sweat. Eso es todo. Matas a gente inocente solo para hacerles un favor. Theodore. Así es, querida, empiezas a entender. Si quieres ver pruebas, quiero que hagas una cosa por mí. Y quizá, te dé una oportunidad de salir con vida. Apple Sweat. ¿Qué? Theodore. Quiero que los mates. Maud. ¿Qué? Pinkamena. Mamá, Maud. Esa respuesta fue, ¿cómo decirlo? Muy complicada. Apple Sweat. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. ¿Cómo demonios pensaste que haría eso? No soy un asesino como tú. Teodoro. Si no lo haces, tendré que matarlos yo mismo y acabar con sus miserables vidas. Grita tan fuerte que casi les resuena en los oídos. Apple Sweat. No, por favor, no. No lo hagas, no. Empezó a suplicar y suplicar entre lágrimas, aterrorizada. Estaba realmente atrapada y no sabía qué hacer. No le quedaba nadie a quien pedir ayuda. Theodore. Entonces mátalos, no me hagas perder el control, o verás de lo que soy capaz. Tú los matas o lo haré yo. Es tu elección. Le ofrece el cuchillo para hacerlo de la forma más cruel y rápida posible. Es en este momento de la vida cuando tienes que tomar 2 decisiones difíciles, ambas con consecuencias terribles. Decisiones que no te dejan escapatoria y te hacen sentir que la vida es injusta y sin sentido. La pobre Sweat estaba viviendo la peor experiencia de su vida, teniendo que decidir algo que no quería hacer. Simplemente poneos en su lugar. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Matarías a una persona inocente solo porque quiere vivir? Maud retrocedió lentamente, agarrando a su hermanita entre las pezuñas, temiendo lo peor.
Pincamena solo podía escuchar, y eso la dejaba profundamente perturbada. Así es como van a morir. Dulce de manzana. Eres un monstruo, espero que te pudras en el infierno, no mereces estar en la cárcel, mereces ser condenado, exclamó entre sollozos y lágrimas. Teodore. Oye, pero no me faltes al respeto, te he tratado bien. Entonces, ¿lo vas a hacer o no? Solo podemos imaginar la cantidad de víctimas que seguramente pasaron por algo similar y no vivieron para contarlo. No puede imaginar el tipo de personas que existen en este mundo sin corazón. No paraba de mirar el cuchillo y a las niñas pequeñas, sintiéndose muy indecisa y pensando en muchas cosas a la vez. Sabía que, de una forma u otra, ese tipo se acercaría a ellos y no dudaría en acabar con ellos y hacerles sufrir terriblemente. Así que, con demasiado dolor y sufrimiento interior, ella apretó el cuchillo ensangrentado con una de sus pezuñas, temblando, obligada a ceder a su petición. Maud, ni siquiera se le ocurriría hacer eso, ¿por qué querría matarnos? Por favor, no quiero morir así. La niña de gris se apartó aún más al notar que Sweet cogía el cuchillo y la miraba con una expresión de dolor, porque obviamente no estaba disfrutando nada y sentía que estaba a punto de hacer lo más desagradable de su vida. Teodore, será mejor que te des prisa, cuanto más tardes, más arriesgas a que lo haga por ti, y sé que no quieres ver eso, ¿verdad? La peor tortura es emocional y psicológica. Si existe una definición de maldad pura, es esta, la que obliga a las almas inocentes a cometer actos crueles. Su éxtasis y emociones solo aumentaron al verla ser forzada, muy orgulloso de poder controlar y mandar a los más débiles. Se acercó muy despacio a donde estaban Maud y Pincamena, sudando profusamente y con los cascos temblorosos, en un pánico que no puedes imaginar. De vez en cuando miraba a Teodoro, y Teodoro, con su sonrisa asquerosa, le daba luz verde para hacerlo cuando quisiera, pero para ser rápido. Se enfrentó de nuevo a las niñas, pero especialmente a Maud, que devolvió esa mirada hermosa pero triste de miedo y confusión, intentando entender la situación y por qué tenía que pasar aquello. Manzana dulce. Perdonadme, pequeños, cierra los ojos con fuerza, sin pensar en cuándo lo hará, solo quiere que esto termine rápido y sin hacerles sufrir demasiado. Levanta lentamente el cuchillo con la pezuña izquierda, lo suficientemente alto para dar la fuerza de la puñalada y dar en un punto concreto. Aunque el casco sigue temblando, la respiración extremadamente agitada y el sudor le corre por las mejillas, se prepara para el golpe de gracia. Y entonces lanza su ataque, pero no en dirección a las chicas, no por todo el dinero del mundo, y mucho menos por su vida, haría algo así. Tuvo el valor de darse la vuelta en cuanto él bajó el casco, engañando así al sujeto y dándole el golpe de gracia. Un acto increíble, y que demuestra lo valiente que fue. Pero debería haberse pensado 2 veces antes de tomar una decisión tan apresurada sin analizar las cosas. Puede que sea un asesino, enfermo y miserable, y todo lo malo de este mundo combinado, pero eso no quita el hecho de que es muy inteligente. Teodore, sabía que no podrías hacerlo, crees que soy tonto, ¿verdad? Conozco tu tipo, y parece que no tienes nada que perder salvo tu miserable vida. Había evitado su ataque con su magia, y era tan increíble que incluso lo hizo con los ojos cerrados, como si ya estuviera acostumbrado a estas cosas y tuviera experiencia. Cuando los abrió, tenía una expresión bastante fría, mostrando que esta chica acababa de cometer un error muy grave, tremendo. Épaule Sweet. Ted decidió devolverle el favor, usándola como marioneta y, con el poder de su magia, la hizo apuñalarse en el pecho, haciendo que la chica soltara un grito terrible de dolor y con una enorme mancha de sangre en la herida. Segundos después, la empuja contra la pared como la última vez, haciendo que grite aún más fuerte. Y una vez allí, manteniendo el control total sobre ella, sacó el cuchillo donde la había apuñalado e hizo exactamente lo mismo, apuñalándola de nuevo en otra parte del mismo pecho. Teodore, ¿por qué te apuñalas a ti mismo? 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 Deja de apuñalarte.
Él dice todo esto en broma mientras la hace apuñalarse a sí misma, como si le resultara extremadamente divertido verla sufrir. Cada puñalada sonaba claramente mientras el objeto metálico romo atravesaba la piel y la carne de la chica, no solo en el pecho, sino también en el estómago, cintura, hombros y piernas, perforando órganos como sus pulmones y hígado, haciendo que se desangrara mucho más rápido y dejando su pobre piel amarilla completamente manchada con su propia sangre. Pero lo peor de todo eran los gemidos, sollozos, gritos, lamentaciones y gritos de dolor de Sweet. Dulce de manzana. Y quiero que ahora imagines cómo debe sentirse Pinkamena en ese momento, que a pesar de no ver nada, solo podía oír. Pinkamena. No, Dulce no oro. Por favor, déjala en paz. No oro, déjala en paz. Lloró desesperada e inconsolable, intentando liberarse de las pezuñas de Maud para intentar ayudar. Escuchar sus gritos la llenaba de una impotencia y miedo abismales. Maud. Por favor, cálmate, Pinkamena, no le hagas caso. Ahora intentaba taparse los oídos para que al menos esos ruidos aterradores quedaran amortiguados, porque incluso ella tenía que apartar la mirada para no ver tal barbarie. Pero técnicamente era imposible mantener la calma, especialmente para un niño. Después de casi 2 minutos torturándola, Ted dejó de apuñalarla. Era más que suficiente para dejarla en un estado crítico y frágil. Habiendo perdido mucha sangre, empezó a perder el conocimiento y también tosía sangre por la boca debido a heridas internas. Además, el dolor era insoportable, lo que le impedía mantenerse consciente. Theodore. ¿Fue demasiado para ti? Me decepcionas, querida. Solo has durado menos de 2 minutos y ya te estás quejando. Esto es solo el principio. De repente, saca un poco de sal de su cuerno y empieza a verterla sobre sus heridas. Las partículas de sal, cuando entran en contacto con una herida, por pequeña que sea, provocan una sensación de ardor que a veces es insoportable, ya que actúan como una forma de detener la hemorragia. Imagina el dolor que Sweet está sufriendo ahora, sintiendo esa sal en cada herida de su cuerpo. Eso la hizo retorcerse de dolor, gritar y llorar aún más, deseando que su sufrimiento terminara de una vez por todas. Pinkamena. Te tengo que salvarla. Por favor, amigo, no. Genial. Esto ya era demasiado para su pequeño corazón y sus sentimientos. Nunca había sentido tanto estrés y miedo, mucho peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Pero repito, no había nada que se pudiera hacer. Solo eran 2 niñas pequeñas contra un adulto, y un unicornio además. Si mató fácilmente a 3 ponis adultos, ¿qué garantía es que 2 potrancas tendrían alguna oportunidad? Haría falta la fuerza de toda una caballería real para contenerlo. Y hablando de eso. Guardia. Somos guardias reales. Tenemos órdenes de registro, así que abre la puerta ahora mismo. Al otro lado, se oía la voz del general, que legalmente tenía el deber de llamar a la puerta y advertir que entrarían por la fuerza si no cooperaban. Ahora las cosas se pusieron realmente interesantes. Ted no había planeado esto, que la realeza se tomaría la molestia de venir hasta aquí, y que de alguna manera hubieran conseguido encontrar su escondite. La situación se estaba volviendo aún más complicada. Maud oyó a alguien llamando a la puerta afuera, sintió que era su única oportunidad. Maud, ayúdanos, estamos aquí, Van. Pinkamena. Maud. Maud. Mamá Maud. No. La pobre Maud fue víctima de nuevo de otro ataque del unicornio. Esta vez no fue un golpe físico, sino uno mágico. Sintió un fuerte empujón que la lanzó hacia atrás y su cuello chocó contra la pared, cayendo al suelo inconsciente una vez más. Obviamente, Pinkamena ya estaba expuesta y, al ver lo que le había pasado a su hermana, volvió a gritar de terror y desesperación al verla así, y no dudó en acercarse para ayudarla. Sus ojos se abrieron como nunca antes, en un terror increíble que nunca había visto una chica de su edad, y no era solo que sintiera miedo, sino un tremendo trauma psicológico que empezaba a golpear su mente infantil con fuerza.
solo con mirar su carita, se podía ver mucho de ese miedo y lo que un bebé puede percibir. Theodore, parece que te van buscando. Esto se está poniendo más emocionante de lo que planeaba. No estaba nervioso, más bien sentía esa descarga de adrenalina que siente todo asesino loco cuando la justicia está cerca. Cuando lleguen, seguro que te rescatarán, volverás a casa tranquilo y vivirás felices, y probablemente yo estaré en una celda. Típico, los buenos ganando, yujú. Tras hacer comentarios sarcásticos mientras miraba a las chicas, volvió la mirada a Sweet, que, tras sufrir tanto infierno, prefería dejar de luchar y rendirse para poder morir en paz. Como he dicho, solo quiere que esto termine. Pero Ted puede demostrar que puede ser aún más enfermo y sádico de lo que ya es. Ese tipo de cosas solo pasan en el cine. En la vida real, no hay buenos ni malos. Las acciones definen quiénes somos, no lo que fingimos ser, lo que fuimos o lo que queremos ser. Tus acciones te definen en el presente, en el ahora. No me veas como el malo. ¿Dónde demonios estaba la princesa Celestia cuando todas esas víctimas morían y sufrían? ¿Dónde? ¿Cuándo intervino ella cuando estaban sufriendo? Oh sí, en su castillo, tranquila como si nada pasara, viviendo la vida al máximo como inmortal. Se hace llamar la defensora de Equestria, la gran esperanza de la nación, y sin embargo no hace nada. Y me llaman monstruo. Es increíble que el alicornio más poderoso de la historia pudiera derrotar al ser más temible y poderoso jamás nacido, el poderoso Discord mismo, señor y maestro del caos. Pero lucha por luchar contra simples criminales, y tiene que depender de sus guardias que la adulan cada día. Entonces te pregunto, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? A pesar de lo repugnante que es, gran parte de lo que dice tiene sentido y dice mucho sobre la hipocresía del propio gobierno. Es una pena que las cosas sean así hoy en día. Despierta, cariño, aún no hemos terminado. ¿Cómo puedes irte así? Debes asumir la responsabilidad de tus actos. Demuestra que no eres inútil. Con su magia, la revive y ella despierta con una potente descarga eléctrica que recorre todo su cuerpo. Recupera la conciencia y abre los ojos, completamente despierta. Era tan abusivo que ni siquiera les dejaba morir en paz. Manzana dulce. No, por favor, déjame morir. Suplicaba entre lágrimas y lloros. Pum pum pum. General, abre la puerta ahora mismo o forzaremos la entrada. Sabemos que Theodore Barn está ahí dentro, así que no intentes nada. Vuelve a amenazar con hacerle saber que le tiene acorralado y rodeado, esperando que se dé cuenta de la situación. Pero conociendo a este tipo, está claro que no cooperará ni en 1.000.000 de años. Fuera, todos los testigos estaban más intrigados que nunca, pero esta vez con una inquietud subyacente, porque sabían que algo extraño ocurría alrededor de esa casa y de quienes entraban. Incluso algunos que desconocían a los testigos recientes decidieron unirse, porque, bueno, es normal que un alboroto entre civiles llame la atención. Theodore, lo haré, querida. Pero primero, déjame compensar todo esto, porque sinceramente creo que eres muy guapa. La mira coquetamente mientras acerca su rostro al de ella, y de una manera repulsiva e implacable, fuerza su lengua en su boca para besarla apasionadamente y lamerle la lengua. No parece importarle la sangre en su boca, ya que la besa con tanta pasión y lujuria como si fuera algo normal. Por razones obvias, ella no devuelve el beso. Solo se siente obligada a hacerlo, y se siente aún peor, porque es un claro ejemplo de que, para él, ella no es más que un objeto con el que se divierte mucho. Y mientras esto ocurría, Pinkamena sin querer dirigió la mirada hacia la escena, viendo no solo el cadáver del anterior que se había ahogado, sino también a Sweet con múltiples heridas y cubierto de sangre mientras el cabrón la besaba de forma asquerosa. Todas esas imágenes le dejaron una cicatriz profunda. Este tipo ya no era solo un monstruo, era un demonio que mataba ponis, de lejos lo peor que había visto en su vida. Su inocencia ya estaba siendo corrompida. Mientras Sweet agonizaba y sufría cada vez más, ya no quería que ese degenerado la maltratara.
Así que, de una forma u otra, tenía que hacer que dejara de besarla. Así que no se le ocurría otra salida que morderle la lengua. Tan fuerte que su intención era arrancárselo y hacerlo desangrarse, causándole un gran sufrimiento. Gran error. Epole Sweat. MMMMMH. Sus ojos se abrieron como nunca antes, sintiendo un dolor tremendo y ridículamente insoportable bajo la mandíbula. La recibió con una puñalada muy cerca de la barbilla. El chico dejó de besarla y acabó escupiendo al suelo con asco. Theodore, te gusta complicar las cosas, ¿verdad? Iba a dejarte morir en paz por darme la oportunidad de compartir un momento tan apasionado contigo. Pero viendo que has decidido rechazarme así, no me queda otra opción que darte el castigo que mereces. Dulce de manzana. No, por favor, no. Sin piedad ni remordimiento, volvió a atormentarla con el cuchillo, no solo con puñaladas, sino con cortes y rasguños brutales y sádicos. A veces, cada vez que le clavaba el cuchillo, tocaba sus huesos e intentaba romperlos, y si eso no funcionaba, empezaba a desgarrarle la piel como si fuera un trozo de carne, haciéndola perder aún más sangre de la que ya había perdido. Y otras veces cortaba trozos de piel y los tiraba al suelo. No contento con eso, empezaría a añadir más sal, creando una combinación perfecta de dolor y pura adrenalina. Lo peor de la situación no eran solo sus gritos, no era que fuera solo otra víctima entre las muchas que sufrían y agonizaban, no era simplemente el hecho de que ese tipo tuviera una frialdad diabólica. Pincamena. La niña de 8 años, presenciando la masacre, ahí estaba, completamente quieta y en silencio, con una expresión de pánico absoluto, completamente solo en esta situación, sin nadie que la vigilara, nadie impidiéndole ver esta pesadilla, sin nadie que la protegiera. Una cosa es ver un cadáver, pero otra muy distinta es presenciar un asesinato a sangre fría y ver a alguien sufriendo. Ya ni siquiera tenía ganas de llorar o gritar. Estaba tan paralizado por el terror que no podía hacer nada, ni siquiera moverme o apartar la mirada. Si ver un hermoso arco iris y tener la fiesta de sus sueños cambió su vida y personalidad, imagina las consecuencias de presenciar una tragedia así a tan corta edad, además de los constantes momentos de pánico que experimentó en el colegio. Aunque esa última parte palidece en comparación. General. Nadie responde, pero oí algunos ruidos dentro. Piensa que somos tontos y quiere que creamos que no está, pero su mayor error fue dejarse ver por todos. Guardia. ¿Qué sugiere que hagamos, señor? General. Bueno, no hay otra manera. Vamos a la antigua usanza. Guardia. ¿Se refiere a? General. Sí, exactamente. Para entonces, la familia de Roque estaba nerviosa. Aunque no tanto los pequeños como sus padres, y especialmente la madre. Claudie. Por favor, Celestia, quiero que vuelvan mis chicas, no lo sé, porque siento que algo va mal. Contuvo las lágrimas, porque la intuición de su madre le decía que las cosas eran muy difíciles. Theodore. Nunca has visto morir a alguien en tu vida, ¿verdad? Te sorprende la cantidad de sangre que tenemos y la cantidad que puede salir de nosotros. Bueno, bienvenido al mundo real. Esto es lo que verás el resto de tu vida, no solo en las noticias, sino de primera mano. Ahora, Equestria no es el lugar bonito que pensabas, ¿verdad? Pero no te preocupes, es normal tener miedo la primera vez y sentir que la vida no tiene sentido, pero una vez que te acostumbras y sabes que esto es lo más normal del mundo, no hay nada que temer. Preocúpate cuando no puedes sangrar y morir. Eso sí que es sobrenatural. Sabe que la chica podría quedar traumatizada por esto, pero aún así prefiere echarle esas cosas en cara solo para que pueda absorber la información. Si pensábamos que no iba a empeorar, es porque aún no hemos visto nada. No te hagas el tonto, número 45. Sé que estás despierto y puedes oírme. ¿Qué le decías? Ah, cierto. Todo va a salir bien, pequeña, todo va a salir bien, y saldremos de aquí sanas y salvas. Seremos felices y encontraremos la luz.
No sé tú, pero desde mi punto de vista, veo a uno completamente inconsciente, al otro ya traumatizado de por vida, y tú estás al borde de la muerte. Me gustaría verte cumplir esa promesa que le hiciste, así que adelante, quiero que la mires y repitas esas mismas palabras. Mentirle a la chica y decirle que todo va a salir bien. Esta vez la torturó psicológica y emocionalmente, porque sabía que eso era mucho peor que la tortura física. Realmente disfrutaba jugando con los sentimientos de los demás. Y a pesar de su estado debilitado, Sweet seguía lo suficientemente consciente para entender lo que quería ese hombre descarado, lo que solo la devastaba aún más por dentro. Como dijo, ella se sintió obligada a ver a la pobre chica. Su mayor deseo acababa de romperse, y lo que menos deseaba era que esa pobre chica viera esto y escapara de ese matadero. No quería presenciar cómo ese pan, caído del cielo, puro de corazón, se corrompía. Por eso empieza a llorar, no porque sepa que va a morir, sino por Pinkamena, que hizo mal para merecer tal destino. Su peor error, sin duda, fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pensó en la vida que había tenido, en la que no tendría, y en los sueños que nunca podría cumplir. Toda la vida de una manzana pasó ante sus ojos en cuestión de segundos. Hasta entonces. Lo que hizo Ted fue bastante extraño, pero eso no lo hace menos perturbador. Eso es de una manera que fue a la vez increíble y macabra. La cabeza de Apple estaba tan cortada que cayó como una bola y rodó por el suelo, quedando a solo unos centímetros de la pequeña potranca. La sangre manchaba el suelo, mientras su cuerpo brotaba pequeños chorros de sangre que manchaban la pared. Ver eso para Pinkamena, incluida esa cabeza cortada frente a ella, bueno, eso lo dejó a vuestra imaginación. Pam pam pam. La puerta desde fuera empezó a temblar y a golpear con golpes fuertes, porque empezaron a golpearla desde fuera con la intención de derribarla. Teodoro se sobresaltó un poco, dándose cuenta de que ya no tenía tiempo para quedarse allí más tiempo. Tenía que hacer algo para salir de allí sin ser visto. Tenía que aprovechar este último momento. Tenía a sus dos últimas víctimas aquí y podía hacer lo que quisiera con ellas, especialmente la única que seguía consintiendo justo delante de sus narices. La niña de 8 años, que está allí asustada, y la mira con esa expresión de pánico. No lo pensó dos veces y empezó a acercarse lentamente. Podría matarla al instante si quisiera. Teodore. Vendrán a por ti y te rescatarán. Podría matarte ahora mismo y acabar con esto. No se le ocurre mejor manera que acercar su cuchillo manchado de sangre y pasarlo muy cerca de la mejilla de la chica, su rostro inocente y tierno corrompido. Pero, viéndolo así, algún día me van a capturar de todas formas, y van a montar un escándalo porque maté a otra chica. Vamos, si no quieren que los niños sufran más, deberían dejar de tener sexo y ya está, dejarán de existir. ¿Crees que me gusta todo esto? No, para nada. Solo te ofrecí ayudarte, pero si me faltas al respeto, obviamente serás castigado. No soy tan malo como crees, pequeña plaga. Le acaricia la mejilla y el pelo, no con las pezuñas, sino con el mismo objeto afilado. Nunca has visto morir a nadie, y mucho menos presenciar una escena tan trágica como esta. Lo veo en tus ojos. Sientes que el mundo es demasiado oscuro y que nada tiene sentido ya, por desgracia, así es la vida, pequeña. Es una lucha constante de sufrimiento y dolor. Tienes que pasar por todo esto para conseguir lo que quieres. Pero no siempre acaba bien. Naces, vives y mueres, ya sea de forma natural, en un accidente o asesinado. La muerte siempre estará contigo, como un amigo silencioso, siempre ahí, esperando el momento en que dejes este mundo. Mientras hablan, sin que ninguno se dé cuenta, Maud empieza a despertarse. Joder, esa chica es fuerte. Maud. Pinkamena. Abre los ojos lentamente, y pronto se abren al darse cuenta de lo que está pasando. Ve cómo ese psicópata intimida a su hermana pequeña con ese cuchillo. Sabe que si intenta hacer algo, él la matará sin pensarlo dos veces. La puerta está cada vez más agrietada y rota. No pasará mucho tiempo antes de que entremos.
Teodore. Sé que algún día voy a morir. Pero hoy no va a ser ese día. Lo peor de un asesino no son las vidas que ha tomado, sino el daño que inflige a la sociedad, corrompiendo su salud, su cordura, su confianza y sus esperanzas. Dejando cicatrices psicológicas permanentes. Pero lo peor que puede hacer un asesino es lo fácil que puede corromper la pureza de alguien y convertirlo en su peor pesadilla. Sé que algún día me entenderás, y me lo agradecerás. Tenía razón en lo que dijo, aunque esa última parte era extraña. Me lo agradecerás. Van. Un último golpe fue suficiente para provocar una fuerte explosión, señalando que la entrada había sido destruida, incluyendo gran parte de la pared de madera. En ese mismo momento, Ted aprovechó para salir corriendo en dirección contraria. ¿Pero hacia dónde? Chocó directamente contra una pared, donde solo había una pared desnuda, pero sabía lo que hacía. Era un experto en magia que no necesitaba destruir nada para dejar su huella. De alguna manera, con su magia, logró crear una especie de agujero mágico que le permitió salir de la casa por la parte trasera sin mucha dificultad. Y una vez fuera, cerró el agujero, sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí. Conseguí tener éxito muy bien. Lo que sigue es demasiado para asimilar. Lo mejor es imaginarlo en cámara lenta. Maud se levantó con dificultad para ir a ver cómo estaba su hermana pequeña. Ella estaba realmente bien, y Maud la abrazó para consolarla. Pero no servía de nada, ya era demasiado tarde, y el daño ya estaba hecho. Si tan solo supiera todo lo que Pinkamena había presenciado, comprendería la gravedad de la situación. Pinkamena no devolvió el abrazo. Ni siquiera reaccionaba, estaba tan marcada que simplemente miraba sin mostrar ninguna otra emoción, como si su alma pura hubiera sido arrancada. Le han pasado tantas cosas malas en su entorno y en su vida que casi resulta gracioso pensar en las tragedias que le suceden. Pero esto no tiene ninguna gracia. Ahora, quiero que os pongáis en el lugar de los adultos. No importa cuáles, solo los adultos. Imagina entrar en un lugar sin saber qué está pasando y, a medida que tus ojos se acostumbran a la luz, notas algo horrible. Te das cuenta de que hay una escena del crimen espantosa que te deja completamente en shock. Y en cambio, ves a dos pobres niñas allí, en medio de la escena, completamente aterrorizadas y traumatizadas por lo ocurrido. Eso fue exactamente lo que pasó cuando los guardias entraron y lo vieron. Son guardias reales, y han visto casi todo en este mundo. Pero esto es, con diferencia, lo peor que han visto en mucho tiempo. General, no puede ser. Y si eres padre, imagina por un momento que has perdido a un hijo, en el sentido de que ha desaparecido. Buscas por todas partes, pides ayuda a las autoridades y, tras unas horas, consiguen encontrarlos. Y todo para que te des cuenta de que tu hijo, o tus hijos, acaban de ser víctimas de algo horrible, como quedar atrapados en medio de un asesinato, una agresión o una masacre. Especialmente si son niños menores de 10 años. Sé lo horrible que debe de sentirse. Eso es exactamente lo que acaba de pasar cuando a Claude y Neos les devolvieron a sus dos hijas y se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Se desató el caos. Quizá lo más impactante es que ya había varios testigos en la escena del crimen, lo que hace imposible ocultar algo así. Será un momento que será recordado para la posteridad, pero por las razones equivocadas. Para vergüenza de la realeza, y que ridiculizaría su confianza. Un momento que dejará huella para siempre en las personas y en todos los implicados. Pero aún más, para las dos chicas, posiblemente las únicas supervivientes de los cascos del torturador de masa, si eso se puede llamar suerte. Pinkamena puede haber sobrevivido a esta pesadilla. Pero su salud mental será muy difícil, extremadamente difícil de sanar. Y aunque capturen a Teodoro, no hará ninguna diferencia. El mal finalmente ha triunfado.